empezar. Bueno, hermanos, vamos ahora a, a orar. Vamos a orar y vamos a empezar la clase. Vamos a orar, amantísimo Padre, que estás en los cielos. Señor, te damos gracias esta tarde, Señor. Gracias por lo bueno que eres, por tu amor, Señor, por tu cuidado. Esta tarde, Padre, le suplicamos de que nos puedas, Señor, realmente enseñar en su palabra, Señor. Úsame, Señor, dame claridad de mente, Padre, mientras enseño y vamos viendo esta carta, Señor, que es muy importante para nuestro crecimiento espiritual, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, déjenme, vamos a ver acá. Quiero compartir quiero compartir. Quiero asegurarme de que estamos viendo allí, de que ustedes me están viendo. Si ustedes me confirman, si me están viendo, sería si me confirman ahí, hermano, les agradecería. Déjenme que, ok. Sí. ¿Se ve bien la pantalla ahí? ¿Completa? Déjenme ver. No. No es lo que quiero. Déjenme ver. Quiero compartir la pantalla, que sería... Denme un minuto, hermanos, que esta cosa... Okay. Lo que yo quiero es en Zoom compartir esta pantalla. Okay. Compartir Basic Share. Yo creo que ahora sí la podré compartir. Y ahora sí me dejan saber, si me puede dejar saber, amor, sí, cuando ya vea la pantalla. Perfecto, perfecto. Ahora sí, hermanos, estamos listos allí para continuar con nuestra clase y vamos, nos quedamos allí en primera carta a los Corintios, hermanos, y nos quedamos viendo, hermanos, si no me equivoco, nos quedamos viendo el bosquejo a la carta y donde estábamos, hermanos, en el bosquejo a la carta. Problemas en el matrimonio, vimos el celibato, lo que si alguien quería, el apóstol Pablo dice, bueno, que sería el hombre bueno quedarse solo, esto por causa de ver, creo que está un micrófono prendido allí, sí, hay un micrófono prendido, sí, ahí está. Ahí está. Entonces nos quedamos ahí viendo en la parte de la carta donde trataba las cuestiones del matrimonio, el celibato, el divorcio, como si un hombre o una mujer, bueno, empieza ahí en el 7 hablando primero de que si el hombre repudia a la mujer, que la mujer se quede sin casar. Obviamente estas no son o el hombre se quede sin casar, estas no son las opciones óptimas. La opción óptima es y lo establecido por Dios es que el matrimonio sea para toda la vida, ¿verdad? Que no exista lo que es el divorcio y luego ahora el matrimonio y el servicio cristiano. Luego vimos el matrimonio y sus subsecuencias nupciales, donde el hombre tiene que vivir para la mujer y el hombre no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer y viceversa. Entonces, y que la mujer está ligada por la ley al marido mientras viva. Y luego vimos el discurso y luego los quedamos allí. Sí, eso fue lo último que vimos en el 7. Entonces quedamos viendo allí de que cómo la mujer queda, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive,
pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Y luego en el 39, pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Y él trata eso también a detalle en la carta a Timoteo. Le enseña a Timoteo algunos principios en cuanto a las viudas, algunos requisitos para que las viudas sean aceptadas como viudas, que sean mayor de 60 años, que no tengan hijos quienes cuiden de ellos, ya que una de las cosas importantes, porque había que tomar conciencia y había que tener cuidado, era porque las viudas pasaban a un rol en el cual la iglesia tomaba el cuidado de ellas económicamente cuando éstas no tenían familia, pero luego dice a Timoteo, si tienen familia, que sean sus familiares, sus parientes, hijos, quienes se encarguen del cuidado de ellos para que no se le ponga carga a la iglesia. Y luego en el versículo, en el capítulo 1 Corintios 8, desde el 8:1 hasta el 8:11, él trata el discurso de comidas ofrecidas a ídolos. Y esto era un problema en los tiempos de Pablo, el problema de las comidas ofrecidas a ídolos. Y en el 8:1 hasta el 13, la pregunta Pablo dice, y es un lenguaje que Pablo repite bastante, en cuanto a esta palabra, en cuanto, y es cuando él va a empezar a hablar sobre un tema, si usáramos el término hablando de, él dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hayan algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios y Padre, del cual proceden todas las cosas. Y él continúa hablando allí en el versículo, en el 8:7, continúa hablando allí en el 8:7 y les dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer no será estimulada, hace pregunta a él, no será estimulada a comer de los sacrificados a los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en el lugar de ídolos, no será estimulado a comer de lo que es sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su debilidad, su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Y aquí hay, hermanos, una explicación, lo que los teólogos dicen acerca de este pasaje, hermanos, es que había en el mercado, se vendía la carne, y cuando ibas al mercado había una carne que se vendía al precio normal, y luego había otra carne que se vendía al precio de rebaja. Y la gente sabía al ir al mercado que esa carne que se vendía al precio de rebaja, la razón por la que se vendía al precio de rebaja es porque era lo que había sobrado
de lo que se había sacrificado a los ídolos. Y luego llevaban a vender al mercado aquella carne que había sido sacrificado a los ídolos. Entonces el problema acá, Pablo dice, la verdad es de que sabemos de que el problema aquí no es tanto la carne, sino que el problema es la conciencia de mi hermano. Si mi hermano si voy a hacer a tropezar a mi hermano porque él vea que estoy comiendo de esa carne, dice, mejor no voy a comer. Y aquí en el inciso 5, en el punto 5, inciso A, el punto a tocar aquí, hermanos, es pregunta si un cristiano puede comer comida ofrecida a los ídolos, pero ese era el contexto de que la comida, la carne se vendía más barata porque había sido sacrificada a los ídolos. Y luego Pablo se usa a él como ejemplo. Allí en 1 Corintios 9, del 1 al 27, todo el capítulo, Pablo se usa como él. Él tiene algunas libertades, pero él rehúsa a usar esas libertades y derechos que él tiene por amor a los hermanos. Dice en el 9:1, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, Cefas, del Señor y Cefas, y solo yo y Bernabé no tengo derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come fruto? ¿O quién apacienta y no participa del ejemplo? Entonces, de lo que, del fruto de lo que siembra. Entonces, Pablo se está usando él como ejemplo allí, y como él, todos los apóstoles son sostenidos por la iglesia y todos tienen sus esposas. Voy a explicarle esto a los católicos, ¿verdad? Que escuché alguno de que esa explicación de que los apóstoles tenían mujeres, pues no, que esa palabra en el griego no significaba necesariamente mujer o esposa, sino que significaba mujer en el sentido de alguien hablando del sexo femenino, pero realmente es muy claro que obviamente todos ellos tenían su familia, sus esposas. Pedro tenía su suegra y no puede tener suegra si no tienes esposa, ¿verdad? Sería alguien dijo que sería la cosa más ridícula tener suegra y no tener esposa. Entonces, es interesante eso, pero Pablo está usándose él, como él tiene esa libertad y la puede usar y él es libre. En el versículo 8 dice, digo esto solo como hombre, no. No dice esto también la ley, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dicen enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Y aquí lo que está hablando Pablo es de que el que trabaja es digno de su salario. Entonces, tenemos, es lo que él está usando, y cómo él tiene ese derecho, y es algo, hermanos, que tome notas, que para tomar notas sobre esto, de que no es realmente que sea bíblico, que el pastor, que sea un mandamiento bíblico, que el pastor que el pastor sea sostenido por la iglesia, como algunos han querido enseñar, y hoy está la moda, que como todos son teólogos en las redes sociales, dando sus puntos de vista teológicos, torciendo ciertos versículos. Es que el diezmo y las ofrendas son para las viudas y los pastores se los agarran. Obviamente el pastor tiene que vivir.
y la forma de donde va a ser sostenido el pastor y donde van a ser sostenidos los que trabajan en la iglesia del Señor son de los diezmos y las ofrendas. En el caso de nosotros, pues somos misioneros y somos sostenidos por las ofrendas de los santos, pero es la forma de sostener la obra del Señor. Y él dice, bueno, en la ley dice no pondrá bozar al buey que trilla. Obviamente, Dios no está hablando, la ley no está hablando por los bueyes literales, sino que están hablando por los que sirven en la obra y cómo ellos tienen ese derecho, el cual Pablo no está usando y él se usa como ejemplo. Pero ¿por qué no lo usa? No lo usa por la conciencia de los hermanos. Una de las razones es porque Pablo tiene que lidiar con algunas cosas. Miren, Pablo es un hombre de que tiene que lidiar con el hecho que algunos pensaban que él no era apóstol y no le tenían el mismo respeto que tenían a los otros apóstoles. Y entonces por eso él dice, para no ser gravoso, yo no voy a usar de ese derecho. No es que yo no lo tenga, pero yo no voy a usar ese derecho. Y él voluntariamente, no, y Bernabé al parecer tampoco usaban ese derecho, pero no era porque no tenían. Él aclara de que sí era un derecho que él tenía. Luego, los derechos de Pablo, él los explica allí, lo que hemos visto, que él explica su derecho allí desde el 9, desde el 9:1 al 14, los derechos de Pablo sería ya la respuesta en el 1. En el 2, las restricciones de Pablo del 15 al 27, vemos, pero yo de nada de esto me aprovecho, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Mire, yo debiese de la iglesia me debiese sostener, pero si la iglesia no me sostiene, igual, yo tengo una responsabilidad de anunciar el evangelio y tengo que hacerlo de buena gana. Hermano, no, si la iglesia nos sostiene, tenemos que hacerlo, hermanos, de buena gana. Y gloria al Señor que la iglesia nos puede sostener. Si la iglesia no nos sostiene, igual, hermanos, hay que hacerlo de buena gana. Personalmente he pastoreado y he trabajado y, hermanos, hacerlo de buena gana. Sé que a veces las ganas y el tiempo no son las mismas, ¿verdad? Yo a veces quisiera, como yo hablaba con una señora hoy y ella estaba pidiendo para una necesidad y yo le digo, mire, le doy algo aquí, le digo, no tengo más, pero le doy esto y dice, lo que sea su voluntad. Mire, le digo, si mi voluntad y mi dinero fueran lo mismo, fueran las mismas, ya hubiera solucionado el problema, muchos problemas en este mundo. Y es lo que pasa, hermanos. El tiempo y las ganas a veces no son las mismas, porque si un pastor, si un obrero está trabajando a tiempo completo y no está siendo sostenido, obviamente él puede tener el deseo de hacerlo, pero el cuerpo tiene un límite de lo que podemos hacer. El tiempo solo tenemos 24 horas. Si el pastor está ocupado haciendo otras cosas que no están relacionadas con el ministerio, el tiempo que va a tener para la obra del Señor obviamente es menos. El cuidado que va a tener para la obra del Señor es menos, para visitar a alguien que ha dejado de asistir, para estar pendiente. Y es la ventaja de estar a tiempo completo en el ministerio, que si hay un problema, podemos ir inmediatamente, podemos tomar y ir, porque no estamos en un trabajo que nos está atando. Ahora, hay desventajas. Personalmente, yo tuve desventajas. Había un poquito testimonio, les cuento en la clase aquí, pastoreando, cuando pastoreamos en la iglesia en Grand, teníamos una pareja bien nueva que habíamos ganado para Cristo, la habíamos bautizado y estaban muy gozosos. Y luego llegó un hermano, no sé si era hermano o primo, pero él decía que era hermano, y llegó y venía de otras sectas y de las sectas, y él dijo, no, pastor, pues yo quiero nomás servir. Pero él era jubilado y él tenía todo el tiempo, iba en las tardes con los hermanos a orar
iba en las tardes a platicar con ellos y yo como estaba trabajando 60 horas por semana, yo no tenía ese tiempo. Entonces, ¿qué? Ganó su corazón de ellos y terminó llevándoselos de la iglesia. Entonces, son los peligros que se corren cuando el pastor no está siendo cuidado por la iglesia y está siendo sostenido. Las restricciones de Pablo, lo vemos allí del 9:15, dijimos, al 27, exhortaciones. Luego él hace unas exhortaciones aquí serias contra algunos problemas que habían en la iglesia, problemas. Dijimos que la iglesia de Corintios era una iglesia que era conocida por sus anomalías, cosas que no estaban correctas. Y aquí en el 10 él empieza a tratar un problema en detalle, que es el problema de lo que tiene que ver, hermanos, con evitar el desenfreno. En el C1, evitar el desenfreno desde el 10:1 hasta el 13, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron del mismo alimento espiritual y a todos bebieron la misma bebida espiritual porque vivían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Y estudiando un poquito sobre esta roca que lo que dice Pablo aquí, la roca que los seguía, hay algunos comentarios que dicen que los judíos decían de que literal había una roca que lo seguía en el desierto, la cual proveía agua para ellos. Y Pablo, usando ese, ya sea que sea una realidad, o sea, que sea una fábula, Pablo usa este caso y dice, pero esa roca era Cristo. Pero los demás de ellos, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y hermanos, es Pablo les explica acá todas las bendiciones y los milagros que sus padres habían experimentado en el desierto, agua de la roca, todas las bendiciones habían sido bautizados, pero lo triste es lo que dice pero de los demás de ellos no se agradó Dios. Déjeme ver a dónde, a dónde estoy. Sí, al 5. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. No importa tantas las bendiciones, hermano, y una de las cosas, yo tengo un mensaje en en estos versículos. Una de las cosas es, hermano, que necesariamente las bendiciones espirituales, hermano, no necesariamente son una muestra de nuestra relación con Dios, porque el pueblo de Israel estaba siendo bendecido materialmente, perdón, las bendiciones materiales, estaba siendo bendecido materialmente, pero dice, de los demás de ellos no se agradó Dios, porque ellos fornicaron en sus corazones. Mire, el 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un solo día 23,000. Entonces Pablo les está diciendo acá, cuidado con el desenfreno, porque la iglesia de Corintios y lo que les está diciendo ellos, porque el problema con la iglesia de Corintios es que ellos pensaban que eran muy espirituales, porque ellos tenían muchos dones. Entonces ellos decían, bueno, Dios está agradado con nosotros, Dios nos aprueba porque tenemos muchos dones en la iglesia. El apóstol Pablo les dice, cuidado, el pueblo de Israel tenía muchas bendiciones, pero Dios no se agradó de ellos. Y eso es la exhortación que él les está advirtiendo, les está enviando para que ellos eviten el desenfreno. Número 2, no participar de banquetes a ídolos. Y aquí ya va más, dijimos allá de comer de la carne, comprar de la carne que era sacrificada a los ídolos, pero aquí está hablando de la separación en el 10 del 14 al 22. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición
que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no participan del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo al que lo sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Hace una pregunta. Y aquí es la exhortación a no participar de los ídolos. Y la exhortación es a la separación. Luego, en el 2, no participar del banquete de los ídolos y luego en el 3, glorificar a Dios buscando el bien del hermano. ¿Qué tan esto, qué tan importante es? Luego él dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y no vamos a profundizar en eso porque queremos avanzar, pero allí es la exhortación a glorificar a Dios buscando el bien de los demás. 6, el discurso de adoración pública. Es importante que toquemos esto a lo que tiene que ver con el discurso de adoración pública. Allí en el 11, versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza o al marido. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado a causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Y luego dice por causa de los ángeles, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgar vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso que dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Aquí el problema que estaba pasando y que tratan en estos 3 capítulos del 11:2 al 14:40 es el discurso y lo que tiene que ver con la adoración pública. Y aquí lo que estamos leyendo está hablando en el 6a, atavío de la mujer. Y aquí algunas iglesias enseñan de que la mujer tiene que usar cubrirse la cabeza con un velo. Hay algunas hermanas que usan, en algunas iglesias que usan un tipo de velo, de manto sería sobre su cabeza, porque velo sería cubriendo los ojos. Ahora, lo que pasaba era un problema de autoridad. Por eso Pablo empieza diciéndoles, mire, Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Luego le dice, mira, hay una autoridad. Cristo es la cabeza de todo varón. El varón está sometido a Cristo y la mujer está
sometida al varón por el orden instituido por Dios. Ahora, no que la mujer sea menos, pero el detalle era de que había un desorden en la adoración. Las mujeres tomaban el tiempo para igual, pues en el Señor todos somos iguales, porque es lo que el apóstol Pablo dice también, que en la igualdad que hay, pero en la igualdad no significa, no, la igualdad no significa igualdad en lo que tenemos que hacer, sino que significa igualdad en el valor que tenemos. Tenemos todo el mismo, hombres y mujeres, el mismo valor, pero con diferentes roles. Y es lo que le está diciendo, así como Cristo es la cabeza del varón, el hombre, el varón es la cabeza de la mujer debe cubrirse el cabello, porque en las reuniones la mujer quería hablar y el apóstol Pablo dice, bueno, mire, si la mujer va a hablar, que se cubre el cabello. Eso significa que ella está bajo autoridad de su marido. Algunas hermanas creen de que eso les da una autoridad a ellos sobre los demonios o que un tipo de autoridad. No, significa no que ella tiene autoridad, significa que ella está bajo la autoridad de su marido, porque era respetar a su marido, que ella se cubriese la cabeza, era un atuendo de la época que se usaba para que ella estaba en señal de que ella era una mujer casada y que estaba respetando a su marido, que estaba cubriendo algo que era íntimo, porque el cabello se consideraba como algo, parte íntima de la mujer, y por eso tenía que cubrirla. Y si descubría su cabeza, estaba avergonzando a su marido. De igual forma, habla de que el hombre se descubra, porque era lo típico que los señores traían un tipo de gorrito y ellos entraban a las sinagogas o entraban a las reuniones y con ese gorrito, está hablando de los judíos, porque Corintios en su mayoría eran judíos que vivían en la ciudad de Corintios, y eso les daba un estatus a ellos. Por eso se distinguían el tipo de gorrito que traían. Pero luego Pablo dice, no, hay una cabeza que es Cristo y ustedes descúbranse la cabeza, porque usted tiene una que es Cristo y esa es la cabeza de Cristo en respeto. Y luego dice, la mujer cúbrase en respeto a su cabeza, que es el marido. Y luego dice, a causa de los ángeles. ¿Qué es algo que podemos entender allí? Es que en nuestras reuniones, hermano, probablemente hayan ángeles. Nosotros no los podemos ver, pero luego ellos ven que hay un desorden de autoridad, hay un problema de autoridad. Entonces, no fue lo que hubo en el cielo, que Satanás quiso pasar la autoridad de Dios, y por esa razón, a causa de los ángeles, que nosotros no seamos mal ejemplos en nuestras reuniones a los mismos ángeles. Es un tema bastante profundo y es un tema de interpretación, atavío de la mujer. Luego él trata la cena del Señor. Y aquí hay hay dos opiniones de esta. Una es que era la Santa Cena, como nosotros la conocemos, o la Cena del Señor. Otro es que hay una cena que se llama ágape. Había una cena que se llamaba ágape. Al parecer acá, la Cena del Señor, en el 11:17, si están ahí en sus Biblias, parece que era una comida que se celebraba, parece que era esa comida ágape y no necesariamente lo que nosotros conocemos como la cena del Señor o la Santa Cena. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte la creo, porque es preciso que entre vosotros haya. El 20, cuanto os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Entonces parecía que aquí había una confusión entre lo que era la Santa Cena y esa comida que se llamaba la cena ágape, que era una comida
amor, en otras palabras, pero no estaba haciendo nada de eso. Lo cierto es que Dios no estaba siendo agradado, porque podemos ver ya sea la cena del Señor o la Santa Cena como la conocemos nosotros, o esta comida ágape, estaban deshonrando al Señor y Dios no estaba agradado con ellos. Algunos habían sido muertos por menospreciar ese acto de la cena del Señor. Luego en el 1 Corintios del 12 del 1 hasta el capítulo 14, 40, habla sobre el uso de los dones. En el 12:1 hasta el versículo 11, 12:1 hasta el versículo 11, habla sobre los dones. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándolos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidades de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otros hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversidad de géneros de lengua, y a otras interpretaciones de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como quiere. Y aquí habla sobre la variedad de dones en C1. En el 2, el propósito de los dones. ¿Qué es el propósito de los dones? El propósito de los dones, la unidad en la diversidad. Que hay diversidad de dones, como esos dones están, el propósito de esos dones es para beneficio de la iglesia, del cuerpo de Cristo, el 12:12. Porque así como en el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en su cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y él habla sobre cómo hay diversidades de dones en la iglesia, pero esos dones tienen un propósito: hacer que el cuerpo funcione correctamente. Ese es lo que él está enfatizando, y no vamos a entrar sobre eso en detalles por el tiempo. Luego habla sobre la supremacía del amor, que también es un don, y que el amor excede a todos los otros dones, porque si nosotros practicamos y tenemos todos los otros dones, si no tenemos amor, él dice que nada es. Dice el versículo, capítulo 13, versículo 1, si yo hablase lenguas humanas o angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que suena o címbalo que retiñe. Él está usando aquí una hipérbole, un lenguaje hiperbólico, o haciendo una ilustración o un cuadro. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, no significa que él hablaba lenguas humanas y angelicales, obviamente humanas, sí, pero él no está diciendo que hablaba, él está diciendo, si fuese tan espiritual que yo hablase lenguas angelicales, idioma de ángeles, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si partiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y él aquí habla sobre la supremacía de el amor sobre los otros dones. Luego en el 4, la superioridad de la profecía sobre las lenguas. ¿Por qué? Porque las lenguas
era un idioma, la lengua era un don que si no había un intérprete, pues Pablo dice, si no hay intérprete no se hable lenguas, pero igual tenía sus limitaciones. Y la profecía era el hablar claro, la predicación clara, siempre va a tener supremacía sobre cualquier otro don. Desafortunadamente, algunas congregaciones no entienden eso, que es la palabra hablada, la palabra profética, que es la palabra de Dios, siempre tiene que tener el primer lugar. Luego en el 5 habla sobre las reglas en el uso de los dones. Aquí habla del hablar en lenguas, obviamente que era un don que estaba operativo, él pone unas reglas y dice, mire, si hay quien tenga lenguas o tenga estos dones o profecía es más profecía, no es lengua, sino que profecías. Y él dice, no se pongan todos a profetizar, no, hablen dos a más tres, pero hablen por turno. Y es interesante cómo estos hermanos que supuestamente tienen estos dones, dice, si no hay intérprete, no hablen lenguas. Si hay profecía, hable uno o dos, a lo más tres, pero uno a la vez, por servicio. Pero, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el discernimiento en cuanto a esto? Usted ve estas manifestaciones que ellos hacen y vemos que ninguna de estas reglas se respetan. Hay hasta montones gritando a la misma vez. Hay profecías y uno gritando por un lado y otro por otro. Entonces, los hacemos la pregunta, ¿es eso los dones bíblicos? Y bueno, la respuesta ya la conocemos, ¿verdad? Las reglas, el 5, las reglas en el uso de los dones, lo que estaba explicando. 6.6, la doctrina de la resurrección. Luego él habla algo bien determinante para la iglesia. Allí en el capítulo 15 sobre la resurrección, a los demás os declaramos el evangelio que os hemos predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si te retenéis la palabra que os predicamos, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue resucitado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y este es el evangelio, hermanos, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos. De la resurrección, Cristo resucitado, la importancia de la resurrección, la enfatiza allí del 1 al 11, la importancia de la resurrección, allí en el 15 del 1 al 11. Mira, el 9, porque yo soy el más pequeño de los... aquí estamos, sí, bueno, del versículo 1 en adelante, él habla sobre la importancia de la resurrección. El B, con las consecuencias de negar la resurrección, las consecuencias, perdón, de negar la resurrección. Desde el 12 al 19, él trata sobre problemas de negar la resurrección, pero si predicamos que Cristo resucitó de los muertos, como dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Y si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, la resurrección es muy determinante, es una parte central del evangelio, la resurrección. Las consecuencias de negar la resurrección, y luego en el C, la esperanza del cristiano. Él habla
sobre la esperanza del cristiano, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Primicia significa que vienen muchos más, y luego él habla de la resurrección, que nosotros también esperamos esa resurrección. Habla del cuerpo resucitado, cómo se siembra cómo se siembra el grano, sale no sale un grano, sino que sale una planta. Luego habla de la diferencia entre el cuerpo animal y el cuerpo celestial, y para hablar sobre el cuerpo resucitado. Luego habla de la victoria cristiana por medio de Cristo. Aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y aquí entra la parte de lo que es el arrebatamiento de la iglesia, como unos, en la venida de Cristo, como no todos moriremos, pero algunos seremos transformados y arrebatados para estar juntamente con el Señor. Y luego en el 16, del 1 al 24, trata asuntos personales. En cuanto a la ofrenda de los santos, haced también vosotros de la manera que ordené en las iglesias de Acacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo y trata cómo ofrendar cada día de la semana, que es el domingo, es el día que debemos de llevar nuestras ofrendas. Y luego habla de la colección para los santos. En cuanto a la ofrenda de los santos, en cuanto cómo manejar eso. Entonces, el A, ¿verdad? Y el B, los planes de Pablo de visitar la iglesia, allí en 1 Corintios 16, del 5 al 9. Y ya vosotros, cuando haya pasado a Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros y aún pase en invierno. Él tenía planes de pasar, pero luego vamos a ver más adelante cómo esos planes de él cambian en la segunda carta. Exhortaciones y saludos y bendiciones. Así que es lo que estamos dando una vistada allí, ahora sí, a ojo de ave, dando una vistada de lo que es la primera carta a los Corintios. Así que, hermanos, esperamos de que haya sido a usted allí, que le haya sido de bendición la clase. Vamos a tomar un breve receso. Ok, déjeme, estamos aquí grabando, déjeme parar la grabación.